Hola, en esta clase les voy a explicar cómo se calcula el valor de un ángulo que se forma en una circunferencia. Nuestro tema es la circunferencia del bloque 3, pero el subtema son los ángulos que se forman dentro de ella. Para este punto que ustedes ven en el video, ya saben cuáles son los ángulos que se pueden formar. Los ángulos se llaman central, inscrito, exinscrito, semiinscrito, interior y exterior. Cada uno de ellos tiene características propias que ustedes ya vieron y fórmulas propias, ¿sí? Les voy a poner solo 3 ejemplos para que el video no se forme tan largo. Igual, si tienen duda, también pueden ver los ejemplos resueltos en su material. Vamos a empezar con el ejemplo número 1. Nos pide calcular el valor de x. Como ustedes pueden ver en la figura, el valor de x es un ángulo que se forma dentro de la circunferencia. Concretamente se está formando en el centro de esa circunferencia. Para nosotros poder hacer el cálculo de este ángulo, nos da un dato importante. Nos dice que el arco AB mide 240 grados, ¿sí? Muy bien, más o menos ustedes van a seguir estos mismos pasos que yo les voy a dar aquí. No es necesario que escriban el paso, únicamente yo lo hice para que ustedes se puedan guiar y sea más fácil entender el ejercicio. El paso número 1 es identificar el tipo de ángulo que se trate. Para nuestro primer ejemplo, como ya les mencioné, se trata de un ángulo central. Muy bien. Posteriormente, en el paso 2, lo que vamos a hacer es escribir la fórmula que corresponde para este tipo de ángulo. En este caso sería que el ángulo AOB, acuérdense que en medio debe quedar la letra correspondiente, es igual al arco que lo forma, el arco AB, ¿sí? O BA, dependiendo del giro que ustedes quieran darle, pero es el arco que lo está formando al ángulo. Y el último paso sería realizar la sustitución de acuerdo con los valores que el ejercicio nos proporciona y calcular el resultado. En este caso, el ejercicio me está dando el arco que yo no necesito. Yo necesito el otro, el que no está marcado, pero es muy fácil hacerlo porque acuérdense que una vuelta completa son 360 grados. Entonces, a esos 360 grados le quito el arco que me dio. Por diferencia encuentro el arco que yo necesito. Lo vamos a hacer aquí. Ángulo AOB es igual a 360, que es la circunferencia completa, menos 240, que es el arco que me está dando el ejercicio. Entonces, por esa diferencia yo encuentro cuánto mide el arco AB. Mide 120. Y un ángulo central mide lo mismo que el arco que lo está formando a ese ángulo. Entonces, así quedaría terminado nuestro primer ejercicio. Vamos a ver más. El ejemplo número 2 nos da un gráfico, nos pide encontrar el valor de x. Para eso tengo aquí un ángulo, observen bien, es el ángulo formado ABC, ¿sí? Y por las características que presenta, que sus lados que lo forman al ángulo son cuerdas y ese vértice queda justamente en la circunferencia, tenemos que nuestro paso número 1, que se trata de un ángulo inscrito, ¿sí? Muy bien. ¿Qué fórmula tenemos para calcular un ángulo inscrito? Nos dice que es la mitad del arco que forma ese ángulo. En este ejemplo, pues sería la mitad del arco AC. Ese que nos da como dato que son 100 grados. Vamos a sustituir y hacer las operaciones correspondientes. Tendríamos que el ángulo ABC es igual a 100 grados entre 2. Por lo tanto, nos da que el ángulo inscrito mide 50 grados. Aquí hay que tener mucho cuidado porque no nos pide hallar el ángulo inscrito, nos pide hallar cuánto vale x. Entonces, el ángulo mide 50. ¿Cuánto vale x? Bueno, aquí voy a hacer mi conclusión. 2x es igual a 50 grados. Entonces, despejo x, el 2 está multiplicando a x, pasa dividiendo. Y 50 entre 2 nos da 25 grados. Quiere decir que esa x que nos pide ahí es 25 grados, es decir, el inciso C. Así encontré los ejercicios con posibles respuestas. Muy bien, y nuestro último ejemplo, para terminar, y porque en su material vienen algunos así,
les quise proponer un ejemplo donde no nos pida el ángulo, sino que nos pida el arco. Chequen en este ejemplo, me dice que encuentre cuánto vale X, pero esa X no es un ángulo, sino el arco BC. Entonces aquí hay un ángulo involucrado. ¿Qué tipo sería? Vamos a ver el paso 1. El ángulo, el vértice queda por fuera de la circunferencia, entonces recibe el nombre de ángulo exterior. Muy bien, entonces en un ángulo exterior, ¿cómo se calcula el valor del ángulo? Ese ángulo que mide 40 que está ahí mostrado, ¿cómo lo obtuvieron? Bueno, pues nuestra fórmula nos dice que el ángulo BPC es el arco mayor, que en este ejemplo se representa con las letras AD, menos el arco menor, que está involucrado en el ángulo, en este ejemplo sería BC, y entre 2. Entonces, como paso número 3, vamos a hacer la sustitución que corresponde. Aquí es donde quiero que pongan atención, porque no siempre vamos a calcular la medida del ángulo. En este ejemplo nos pide la del arco. Entonces, en mi fórmula que acabo de escribir, voy a sustituir todo aquello que conozco. ¿Qué conozco? ¿Cuánto mide el ángulo? El BPC mide 40 grados, entonces lo sustituyo. 40 grados es igual al arco AD, pero también lo conozco, mide 130 grados. Menos el arco BC. ¿Por qué ese ya no lo sustituí? Porque es lo que me pide encontrar. Le puedo poner menos arco BC o le pudiera poner también menos X, que así está representado en la figura. Realmente la letra no importa mucho. Y todo esto entre 2. Ahora voy a hacer las operaciones correspondientes hasta que yo deje despejado de aquí el arco BC. ¿Sí? Entonces lo primero que voy a quitar es ese 2. El 2 está mostrando una división. Entonces, para quitarlo, pasa al otro lado del signo igual, haciendo lo contrario. La operación inversa de la división es la multiplicación. Entonces, pasaría multiplicando al 40. 40 por 2, igual, ¿qué me quedó? 130 grados menos arco BC. ¿Sí? Porque el 2 ya lo pasé. Muy bien. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, voy a multiplicar el 40 por 2, me da 80 grados. Y luego, como quiero dejar solo el arco BC, ese 130 que está del lado derecho lo voy a pasar al izquierdo haciendo lo inverso. Está sumando, va a pasar restando. Entonces me quedaría 80 menos 130 grados igual a menos arco BC. A 80 le quito 130, me da menos 50. Y si ustedes son muy observadores, ya se fijaron que me quedó negativo en ambos lados. Yo no puedo tener cuánto mide el valor, el arco negativo. Entonces, para hacerlo positivo, multiplico toda la igualdad por menos 1. El 1 es un elemento neutro para la multiplicación, porque al final me va a quedar el mismo valor, solo que como va a ser menos 1, me va a quedar ya positivo. Menos por menos da más, me va a quedar 50 positivo y menos del arco por menos 1, menos por menos más y ya me queda positivo. Por lo tanto, el valor de X o del arco BC es 50 grados.